Let us begin our afternoon with our prayer. Saludo a Iris y a Luis que cumplen 49 años de casados. Se casaron en Santa María. Dios los bendiga, renueve su amor, su entrega, su fidelidad, su ayuda mutua y que en estos tiempos difíciles encuentren la fuerza en el Señor. Que Dios los bendiga y los mantenga entonces así, unidos hasta que la muerte los separe. Gloria y Francisco, buenas tardes. Alma Gutiérrez, Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a iniciar entonces con mucho gusto, con mucho cariño esta lectura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you all my prayers, works, joys, and sufferings of this day. For all the intentions of your Sacred Heart in union with the holy sacrifice of the Mass, throughout the world, in reparation for my sins, for the intentions of all my relatives and friends, and in particular for the intentions of the Holy Father, my parish priest, and my parish. Amen. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis parientes y amigos, y en particular por las intenciones del Santo Padre, de mi párroco y de mi parroquia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludándolos a todos con mucho cariño, vamos a iniciar entonces la lectura del capítulo 4, versículos 1 al 10, de San Pablo a los Efesios. Fundamentos de la unidad en la iglesia. Recuerden, esta es la carta de la unidad en Cristo, cabeza de la iglesia. Así pues, os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros, sin embargo, ha sido dada la gracia en la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué significa subió, sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra? El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leer ahora la versión en inglés. St. Paul to the Ephesians chapter 4 verses 1 to 10. I then, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. One body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, He ascended on high and took prisoners captive. He gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended into the lower regions of the earth? The one who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. The word of the Lord. Thanks be to God. Unity in the body, and the unity that we see is something that the Catholic Church
is proud to profess. And we profess it in the creed. We believe in one Catholic, Holy Catholic and Apostolic Church. If you go to the Philippines, you will participate in the same Mass that you will participate right here. If you go to Colombia, Puerto Rico, France, you go to Japan, and you go to a Catholic church, you will have the same Pope, you will have a bishop, you will have the same creed, you will have the same readings, the same belief, the same teaching. And this is something that the church, the Catholic Church has, is universal and is Catholic. It says our faith is in all the globe and all the planet. And this unity is something that you don't see in the other churches. They have their own pastor and their own teaching, and they interpret the Bible according to their own capacity and understanding. But the unity that we see in the church today, which by the way we have to pray a lot because some would like to create division among the church, it is one of the gifts that we have. It is one of the gifts. And even we have one language, which is the Latin. The Latin is the official language of the Catholic Church. Everything that we have is in Latin, of course. Before the Vatican, the Second Vatican Council, we had the Holy Mass in Latin, every place, everywhere. But since Second Vatican Council, we changed to the vernacular language, which means the language of every country. And that's called unity, that's called communion. And St. Paul says, the prisoner for the Lord urge you to live in a manner worthy of a call you have received, with all humility and gentleness. Humility and gentleness. That's important. We will see each other as enemies and threats instead of brothers and sisters. And humility and gentleness. Be gentle. With patience. Powerful virtues. Humility, gentleness, patience, bearing one another through love, which is ultimately what we have to do, to love the other. In order to have unity, we must have love, gentleness, patience, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. Be careful with this. The children of God strive to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. The children of darkness, the children of the evil one, strive to preserve division among the church, among marriages, among lives. And then he said, one body, the church, one Spirit, the Holy Spirit, all of us in the Spirit of Christ, as you were also called to the one hope of your call. Hope in the Lord, and hope does not disappoint. So St. Paul to the Romans. One Lord, one faith, not different faiths, what we see today. And this is again one of the beautiful characteristics of our Catholic Church. We profess one faith. Whether you go to Japan, Puerto Rico, Ecuador, Mexico, Colombia, you profess the same profession of faith, the same creed. One faith. And when we say, I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, everything that we believe in is right there in the profession of faith. One baptism. One baptism. If anyone is going to baptize in a different way than what the Lord has told us to do, go and baptize all people in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And those who get baptized and believe will be saved.
one faith, one Lord, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all, in all. We have a beautiful church. Our Catholic Church has all of this, this unity, this love, with kindness, with humility, with gentleness, with patience, with love. So brothers and sisters, we have to strive to be truly Catholic, to be true disciples of the Lord, striving to preserve the unity in our church. There is a lot of gossip, a lot of division, a lot of things that do not really show how much we belong to the church and to the Lord, because many times we attack each other, we don't love each other, and that's what we are called, to love each other, to preserve the unity and peace in the Lord. In the Lord. In one God, God the Father. So, my brothers, something that we have to do, a task, a homework, is to pray for those churches that call themselves Christian, but they are not Catholic, because we are Christians, all of us. If anyone tell you that you are not a Christian, he's lying, because we are Christians. You are a Christian, I am a Christian, and a Christian that is a Catholic, because Catholic means universal, the Christians that are in the whole world. But some call themselves and are still in the name of Christians because they belong to Protestant churches, and then they are creating this division, and they have different names, the Adventists, the Pentecostal, the Jehovah's Witnesses, all of these churches that are creating divisions instead of being one flock with one God. And we pray that those who are away, those who are in other churches, come to the true faith, through the only faith, through the true church of God, and be one flock under one pastor, one shepherd, that is our Lord. So pray for that, my brothers and sisters, for the unity among Christians, and also for the world to convert to the only one God, only one faith in Jesus Christ our Lord. Mis hermanos, vamos a mirar el fundamento de la unidad. Pablo nos está hablando aquí de una característica, o una de las características de la Iglesia Católica, que es la unidad. Nosotros tenemos un credo. Y si tú te vas para el Japón, te vas para Puerto Rico, para Colombia, el Ecuador, para México, para donde tú quieras, y participas de la Santa Misa, ahí tú te vas a dar cuenta que profesamos la misma fe, el mismo Papa Francisco, con un obispo, con sacerdotes, el mismo esquema para la Santa Misa, las mismas lecturas que se leen aquí, se leen en España, si no hay un santo para ese día diferente en España. Es la unidad por la que el Señor trabajó tanto, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y dice Pablo que se logra esta unidad con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad. Longanimidad es como esa gentileza propia del cristiano, sobrellevándose unos a otros con caridad. Esas son las características que van a lograr la unidad. Si no hay humildad, mansedumbre, gentileza, si no hay caridad, que es el amor llevado al extremo, si no estamos continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, no estamos siendo verdaderamente cristianos. Pero el cristiano promueve la unidad en Cristo, no una unidad cualquiera. No es alianzas extrañas, sino la unidad en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como han sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Aquí nosotros, cuando rezamos el credo, decimos: creo en una iglesia, en la iglesia que es una, santa, católica
y apostólica. Una, es una sola la iglesia. Una sola la iglesia. En todo el mundo. Las demás iglesias que empezaron con la Reforma Protestante están creando esa división entre los cristianos. Todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Cristianos católicos. Cristianos católicos significa el cristiano que está en todo el mundo. Pero estos hermanos que se han ido, tenemos que orar por ellos para que vuelvan al redil, para que sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Un solo Señor, una sola fe, el credo que tenemos nosotros, que llamamos de los apóstoles, o el credo niceno. Hay uno larguito y uno más corto de los credos. No importa el que se rece, básicamente es lo mismo, solamente que tenemos dos versiones del mismo credo. Un solo bautismo. Si alguien bautiza fuera de la iglesia y de otra manera, no es un bautismo válido. El bautismo es lo que el Señor dijo: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que se bautice y crea se salva, y el que no se condena. Entonces, esto es lo que de alguna manera también te deja saber a ti el valor que tenemos nosotros, el tesoro que tenemos nosotros en la amada Iglesia Católica. Cosa que no tienen nuestros hermanos separados. Tú vas a la Iglesia Adventista de aquí, no se parece a la que hay en otro lugar. Los pentecostales de aquí no se parecen a los otros, porque los pentecostales están los pentecostales reformados, los pentecostales no sé qué, los adventistas no sé cuándo, la trompeta al séptimo día, la trompeta al quinto día, los evangélicos, los testigos de Jehová. Cada pastor con una enseñanza distinta, con una manera distinta de enseñar lo que el Señor enseñó, hay interpretaciones personales, etc. Tú vas a esta iglesia, te dicen una cosa, vas a la otra y te dicen otra. En la iglesia se enseña lo que se ha enseñado por 2020 años, que viene desde el Señor Jesucristo. La enseñanza del Señor que le dejó a sus apóstoles, los apóstoles la empezaron a transmitir, y los apóstoles a sus sucesores, y sus sucesores son los papas, de los papas los obispos los sacerdotes, y la enseñanza ha venido hasta nosotros intacta desde el Señor. Unidad, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Y dice San Pablo, tenemos que promover esa unidad entre nosotros, tenemos que orar siempre por la iglesia. Nosotros, el Viernes Santo sobre todo, tenemos una oración de los fieles específicamente orando por la unidad de los cristianos, porque hay muchas iglesias cristianas fuera del redil de la iglesia católica, cristiana católica, y es una pena que no deja que el reino de Dios crezca, y esa división no le hace bien a la iglesia, sobre todo cuando ciertos pastores enseñan cosas que no son la verdad, que no es lo que el Señor Jesucristo enseñó a través de sus apóstoles. Nosotros tenemos varios fundamentos, como el fundamento es Cristo, pero tenemos la santa tradición, la sagrada tradición. ¿Qué significa la sagrada tradición? Que no nacimos ayer, que no nacimos hace 50 años, que nacimos hace 2020 años desde nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la roca. Ahí viene la santa tradición apostólica, ¿no? Uno detrás del otro, trayendo la verdad de uno al otro, por imposición de las manos, por la Sagrada Escritura. Todo ha venido hasta nosotros, de generación en generación, a través de los apóstoles. La iglesia tiene el Espíritu Santo que la sostiene, que le recuerda, que le enseña todo lo que el Señor nos dejó a nosotros, ¿no? La iglesia católica tiene la Sagrada Escritura. Entonces tiene como tres patitas, tres fundamentos, tres pilares, tres columnas: la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que sostiene a nuestra iglesia. Las demás iglesias no pueden decir que tienen lo que nosotros tenemos, y es una dicha saber que nosotros tenemos esto, que somos la iglesia fundada por Jesucristo, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un cuerpo, manteniendo la unidad en la humildad, en la sencillez, en la gentileza, en una esperanza, con caridad. Mis hermanos, tarea: orar por la unidad de los cristianos. Y orar para que los demás que no son cristianos, que son de otras iglesias paganas, etc., entiendan, comprendan que la máxima revelación del Señor viene a través de Jesucristo, y
que Jesucristo nos ha enseñado, nos ha revelado la verdad de Dios Padre, que esta es su iglesia, y que ojalá algún día, cuando el Señor venga, encuentre la fe verdadera en todo el mundo. Es una esperanza que tenemos y por la que tenemos que trabajar nosotros todos los días. Cuando nos vean juntos, cuando nos vean amándonos, cuando nos vean ayudándonos bajo una fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo cuerpo, el mundo va a creer y va a querer venir aquí. Mientras nos vean en división, el mundo no va a creer. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, les conceda a ustedes vivir en la unidad del amor, el amor en Cristo, y que antes de despedirme quería decirles que hay tantas personas que aunque abrimos otra Santa Misa en español, se siguen quedando por fuera de la Santa Misa. Entonces estoy pensando yo en abrir una Santa Misa también los domingos a las 6, para aquellas personas que no van a poder asistir, sobre todo algunas personas que trabajan en la mañana los domingos, entonces que puedan participar en la misa de las 6. Pero igual tienen que llamar y esto es para personas que no pueden, ¿no? Obviamente las principales, por ahora por la pandemia vamos a hacer esto, ¿no? Para que tengamos entonces 3 santas misas en español, 10:30, 12 y 6 de la tarde. Es una bendición, es una gracia que vamos a tener. Dice aquí Gladys que en Jayuya la Iglesia Católica volvió a cerrar, porque parece que están cerrando en muchos lugares. Pero aprovechemos nosotros, hermanos, oren mucho para que el Señor nos conceda poder acompañar al pueblo de Dios con la Santa Eucaristía, que es lo más grande. Llamen y déjenos saber, y esperamos que 300 personas puedan venir a la Santa Misa. A las 10:30 unos, a las 12 otros, a las 6 otros. Pero ojalá que lo primordial es empezar el día del Señor con la Santa Misa. No lo vayan a dejar para lo último. Eso es para el que no puede. Eso es para el que está trabajando en la mañana. Pero ojalá que usted empiece su día, su domingo, empezándolo con la Santa Eucaristía. Eso es lo más importante. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Que tengan un feliz día y nos vemos Dios primero a las 6:30 para el Santo Rosario. La única Santa Misa que se va a transmitir es la de las 12 del día. No más. Solamente la de las 12 del día. Transmitiré una en inglés, una en español no más. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.